Arfuch acaba de cazar al segundo al mando de los rusos, el brazo armado de la malliza del cártel de Sinaloa en el sur de México, el hombre que mató a un alcalde dentro de su propia ferretería en pleno centro de Oaxaca, el que 8 meses antes había ejecutado a una regidora cuando salía de su casa hacia sus actividades oficiales, el que durante años extorsionó, secuestró y asesinó en la Costa Chica con una impunidad tan absoluta que creía que podía matar a un político y seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. Y ese exceso de confianza fue exactamente lo que lo destruyó. Porque 20 días después de asesinar al exalcalde Pedro Martínez Barroso, cuando la Fiscalía de Oaxaca llevaba 3 semanas rastreando sus líneas telefónicas y construyendo el expediente que lo conectaba con las cámaras de seguridad de esa ferretería, el 07 decidió que ya era suficiente tiempo escondido y volvió a Oaxaca a asistir a una fiesta privada. Ahí lo encontraron, ahí lo detuvieron. El segundo al mando de los rusos, el operador más buscado de la Costa Chica de Oaxaca, cayó el 6 de agosto de 2026 en una celebración mientras creía que la presión había bajado. Y este canal lleva investigando su caso desde el 13 de julio, desde el mismo día en que Pedro Martínez Barroso cayó dentro de su ferretería, siguiendo cada movimiento de la fiscalía hasta llegar a este momento. Si te interesa conocer cómo las autoridades están enfrentando a las estructuras criminales más peligrosas, suscríbete ahora mismo. El 07 no es un operador de segundo nivel que ejecuta encargos menores para una célula local. Es el segundo al mando de los rusos en la Costa Chica de Oaxaca, por debajo únicamente del 09, alias El Gordo, y de José Gil Caro Quintero, alias El Pelo Chino, familiar directo de Rafael Caro Quintero, el narcotraficante más buscado de México durante décadas y actualmente preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Los rusos son el brazo armado de la malliza en el sur del país, la misma facción del cártel de Sinaloa que desde septiembre de 2024 está en guerra abierta contra los chapitos por el control del cártel más poderoso de México. Una guerra que en Sinaloa se libra con narcobloqueos y enfrentamientos masivos, pero que en la Costa Chica de Oaxaca y en 15 municipios de Guerrero se libra de manera diferente, con asesinatos selectivos de funcionarios que no cooperan, con extorsiones sistemáticas que asfixian a comerciantes y transportistas, y con un control territorial que el Estado no había logrado contener completamente hasta ahora. El 07 era la mano ejecutora de ese modelo en la región, y lo que las cámaras de seguridad de la ferretería de Pedro Martínez Barroso grabaron el 13 de julio de 2026 es la evidencia más demoledora que la Fiscalía de Oaxaca ha tenido en años contra un operador de esta categoría. Las cámaras de la ferretería en la calle Ignacio Zaragoza grabaron todo: la llegada de El 07 y su cómplice en motocicleta, su entrada al negocio, el momento exacto en que dispararon contra Pedro Martínez Barroso dentro de su propio establecimiento, y su salida hacia la motocicleta que los llevó hacia Pinotepa Nacional y desde ahí hacia Guerrero. Esas imágenes fueron la primera pieza del expediente que la Fiscalía construyó desde el primer día. La cara del 07 quedaba documentada con una claridad suficiente para identificarlo y obtener una orden de aprehensión en su contra en tiempo récord. Pero localizar a un operador que ya estaba en otro estado requería algo más que una imagen de cámara. Requería rastrear sus comunicaciones, identificar sus contactos activos en Oaxaca y seguir sus patrones de movimiento desde que cruzó la frontera estatal hasta que cometiera el error que todos los fugitivos cometen tarde o temprano: subestimar la persistencia de quien los persigue. Pedro Martínez Barroso no fue el primer funcionario de San Juan Cacahuatepec que los rusos ejecutaron. Fue el segundo. Y ese antecedente dice todo sobre el nivel de impunidad con el que esta organización había operado en la región hasta que Harfuch decidió que se acabó. El 6 de noviembre de 2025, Guadalupe Orban Ceballos, regidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec por el PBM, fue asesinada a balazos por dos hombres en motocicleta cuando salía de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán. Un asesinato casi idéntico en su metodología al del exalcalde: motocicleta, dos ejecutores, objetivo político, plena luz del día, sin que nadie pudiera hacer nada para impedirlo.
Por ese crimen ya hay 2 personas detenidas. Y la investigación de la Fiscalía de Oaxaca determinó que ambos asesinatos, el de la regidora en noviembre de 2025 y el del alcalde en julio de 2026, están directamente relacionados con las extorsiones que los rusos cobraban en el municipio y con la negativa de ambas víctimas a ceder ante esas presiones. 2 funcionarios electos, 2 ejecuciones con el mismo sello, el mismo municipio, la misma organización y el mismo operador coordinando ambas desde su posición de segundo al mando de los rusos en la Costa Chica. Lo que el expediente construido por la Fiscalía sobre los 2 crímenes revela sobre el sistema de extorsión de los rusos en San Juan Cacahuatepec y cuántos otros funcionarios de la región recibieron las mismas presiones sin que nadie lo supiera públicamente es algo que las investigaciones abiertas están respondiendo ahora mismo. Los rusos operan en una de las regiones más olvidadas y más vulnerables del sur de México. La Costa Chica de Oaxaca y los municipios de Guerrero donde tienen presencia son territorios donde el Estado históricamente ha llegado tarde, con pocos recursos y con una capacidad de respuesta institucional que las organizaciones criminales han aprendido a explotar durante años. En ese contexto, matar a un alcalde dentro de su ferretería no es solo un crimen, es una declaración de poder. Es decirle a cada funcionario, a cada comerciante, a cada ciudadano de esa región que los rusos pueden llegar a cualquier lugar a cualquier hora y que nadie está fuera de su alcance. Esa declaración funcionó durante años porque el Estado no respondía con la velocidad ni con la contundencia suficiente para romper el cálculo de impunidad que sostenía ese mensaje. La captura del 07 20 días después del asesinato del alcalde, usando las cámaras de la propia ferretería como evidencia principal y rastreando sus comunicaciones hasta encontrarlo en una fiesta privada, es la primera respuesta del Estado con esa velocidad y esa contundencia en esa región. Y lo que esa respuesta desencadena dentro de la estructura de los rusos en la Costa Chica, desde el 09 que está por encima del 07 hasta José Gil Caro Quintero que dirige la organización desde arriba. Es algo que nadie en esa cadena de mando estaba preparado para gestionar. La conexión entre los rusos y Rafael Caro Quintero, el padrino del narcotráfico mexicano que pasó décadas en el más buscado de México y que hoy cumple condena en Brooklyn, no es un dato menor que aparece al final de los comunicados de prensa. Es la clave que explica por qué una organización como los rusos puede operar con la impunidad y la capacidad que ha demostrado en la Costa Chica durante años. José Gil Caro Quintero, familiar directo del legendario narcotraficante, construyó los rusos aprovechando exactamente las redes, los contactos y la infraestructura criminal que el apellido Caro Quintero lleva décadas consolidando en el sur de México. Eso no es una célula local improvisada, es una organización con conexiones que suben hasta las capas más altas del crimen organizado mexicano. Y con la captura del 07, la Fiscalía de Oaxaca tiene ahora en sus manos los teléfonos, las comunicaciones y el expediente de un operador que conoce esas conexiones desde adentro. Lo que esa información revela sobre la estructura completa de los rusos, sobre quién financia sus operaciones y sobre qué otros crímenes tienen en su expediente más allá de los 2 asesinatos de San Juan Cacahuatepec, es lo que va a determinar el tamaño real del golpe que Harfuch acaba de dar en el sur de México. El 07 no fue cazado por un operativo de inteligencia de meses, ni por un informante dentro de los rusos, ni por una filtración desde Guerrero, donde había huido después del crimen. Fue cazado porque 20 días después de matar a un alcalde dentro de su ferretería, con su cara grabada en las cámaras de seguridad del negocio y con sus líneas telefónicas bajo rastreo permanente de la Fiscalía de Oaxaca, decidió que ya era suficiente tiempo escondido y volvió a Oaxaca para asistir a una fiesta privada. Eso es lo que tumbó al segundo al mando de los rusos en la Costa Chica, no la inteligencia más sofisticada del Estado, no un confidente que lo vendió, su propio exceso de confianza, su propia certeza de que era intocable, la misma arrogancia que lo llevó a entrar a plena luz del día a la ferretería de un exalcalde y dispararle delante de los clientes, fue la misma que lo llevó a creer que 20 días eran suficientes para que la presión bajara y pudiera volver a celebrar en su territorio como si nada hubiera pasado. Y cuando los investigadores que llevaban 3 semanas
Rastreando sus comunicaciones, detectaron que había regresado a Oaxaca, ejecutaron la orden de aprehensión en el momento exacto en que el 07 estaba más desprevenido de toda su vida criminal. En una fiesta, sin posibilidad de resistencia, sin tiempo de reaccionar, el hombre más buscado de la Costa Chica cayó celebrando. La secuencia exacta de los 20 días que median entre el asesinato del alcalde y la detención del 07 es la radiografía más completa que existe sobre cómo trabaja la inteligencia de la Fiscalía de Oaxaca cuando tiene un caso de esta envergadura entre manos. El 13 de julio, horas después del crimen, los investigadores ya tenían las imágenes de las cámaras de la ferretería, ya tenían la cara del 07, ya tenían la matrícula de la motocicleta, y ya tenían suficiente evidencia visual para presentarse ante un juez de control y obtener una orden de aprehensión. Lo que no tenían era su ubicación. El 07 y su cómplice habían cruzado a Guerrero con suficiente rapidez como para que el cerco inmediato no pudiera cerrarlos. Pero las líneas telefónicas que la fiscalía activó bajo rastreo desde el primer día empezaron a construir un mapa de sus comunicaciones, que con el paso de los días fue revelando sus movimientos, sus contactos activos en Oaxaca y el momento exacto en que decidió que podía regresar. Ese momento fue el error que ningún operador criminal debería cometer jamás después de matar a un político: confundir la ausencia de noticias en los medios con la ausencia de presión de la fiscalía. La Fiscalía de Oaxaca no publica sus avances investigativos en tiempo real, no anuncia que está rastreando a alguien, no filtra que tiene una orden de aprehensión activa, trabaja en silencio, y ese silencio es exactamente lo que el 07 interpretó como señal de que la presión había bajado. Llevaba 20 días sin ver su nombre en los medios, sin ver que la fiscalía anunciara avances en el caso, sin recibir señales de que alguien estuviera cerca de él. Y esa ausencia de señales visibles lo convenció de que podía moverse con normalidad. Lo que el 07 no sabía es que el silencio de la fiscalía no era inactividad, era la fase más activa de toda la investigación. Los rastreadores de líneas telefónicas trabajando 24 horas, los analistas cruzando comunicaciones, los investigadores de campo siguiendo los movimientos de sus contactos en Oaxaca para detectar el momento exacto en que alguno de ellos tuviera contacto directo con el fugitivo. Y cuando ese momento llegó, cuando las comunicaciones revelaron que el 07 había regresado y que iba a estar en una ubicación específica en una fecha específica, la fiscalía no necesitó más tiempo. Lo que encontraron junto al 07 en el momento de su detención en esa fiesta privada es la evidencia que ahora conecta su caso con algo mucho más grande que los dos asesinatos de San Juan Cacahuatepec. Los teléfonos asegurados en el momento de la detención del 07 son en este momento la pieza más valiosa de todo el operativo, porque un operador de su nivel dentro de los rusos no usa sus teléfonos solo para coordinar asesinatos locales, los usa para comunicarse con el 09, el operador que está por encima de él en la jerarquía de la célula, para reportar a José Gilcaro Quintero, el jefe nacional de la organización, para coordinar el trasiego de droga entre Oaxaca y Guerrero, para gestionar los sistemas de extorsión en los 8 municipios de la costa oaxaqueña y los 15 de Guerrero donde los rusos operan, y posiblemente para comunicarse con operadores de la Mayiza en otros estados que forman parte de la misma red de distribución que el cártel de Sinaloa mantiene activa en el sur de México. Ese mapa completo de comunicaciones está ahora siendo procesado por los analistas de la Fiscalía de Oaxaca en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Y lo que ese mapa revela sobre la arquitectura real de los rusos en la Costa Chica y en Guerrero podría desencadenar una oleada de detenciones que nadie en esa organización está esperando esta semana. El 09, alias El Gordo, el operador que estaba por encima del 07 en la jerarquía local de los rusos, es ahora el objetivo prioritario de la Fiscalía de Oaxaca. Con el 07 detenido y sus comunicaciones en manos de los investigadores, el 09 sabe que su nombre, sus líneas telefónicas y sus patrones de movimiento están siendo analizados en tiempo real. Eso lo coloca exactamente en la misma posición en que estaba el 07 hace 20 días, con una orden de aprehensión probablemente ya en proceso de obtención
y con la fiscalía trabajando en silencio para localizarlo antes de que pueda reorganizarse y borrar sus rastros. La pregunta que los analistas de seguridad que siguen este caso se están haciendo es si el 09 va a cometer el mismo error que cometió el 07, confundir el silencio de la fiscalía con inactividad, o si la caída de su segundo al mando en una fiesta privada le va a enseñar la lección que el 07 aprendió demasiado tarde. José Gil Caro Quintero, el jefe nacional de los rusos y familiar de Rafael Caro Quintero, ya sabe que la célula que controla en Oaxaca acaba de perder a su segundo al mando de la manera más humillante posible. Y esa humillación tiene consecuencias internas que ningún comunicado oficial va a describir. Cuando una organización criminal pierde a un operador de alto rango de la manera en que los rusos perdieron al 07, la primera reacción interna no es la reorganización ordenada, es la búsqueda del responsable. ¿Quién habló? ¿Quién sabía que iba a estar en esa fiesta? ¿Quién de los contactos del 07 en Oaxaca filtró su regreso a la fiscalía? Esas preguntas generan una paranoia interna que en el crimen organizado tiene consecuencias predecibles. Los operadores que tuvieron contacto con el fugitivo en los 20 días previos a su detención empiezan a ser vistos como posibles delatores. Las comunicaciones internas se paralizan por miedo a que estén interceptadas y la estructura de mando que el 07 sostenía en la Costa Chica queda en el vacío mientras la organización procesa lo que acaba de ocurrir y decide quién lo reemplaza y en qué condiciones. Ese periodo de vacío y paranoia interna es exactamente el momento en que la fiscalía puede avanzar más rápido con menos resistencia. Y la Fiscalía de Oaxaca lo sabe. Lo que las carpetas de investigación abiertas revelan sobre cuántos crímenes adicionales a los 2 asesinatos de San Juan Cacahuatepec tienen a los rusos en la mira de la justicia en este momento es algo que el fiscal Rodríguez Alamilla dejó muy claro en su conferencia del 6 de agosto sin dar todos los detalles. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla fue preciso y deliberadamente incompleto en su conferencia del 6 de agosto. Confirmó la detención del 07, confirmó los 2 cargos de homicidio calificado, confirmó que las carpetas de investigación sobre los rusos permanecen abiertas y confirmó que el objetivo institucional es desarticular a la organización completa, no solo procesar a un autor material. Esa combinación de precisión y deliberada omisión es la firma de una fiscalía que tiene más de lo que está mostrando públicamente y que no quiere revelar el alcance real de su investigación antes de tener en sus manos a los siguientes objetivos. En los operativos anteriores que hemos cubierto en este canal, ese patrón de comunicación institucional ha precedido invariablemente a nuevas detenciones en un plazo de días o semanas. El 07 cayó, el 09 está en la mira y José Gil Caro Quintero, el jefe nacional que construyó los rusos sobre el apellido más temido del narcotráfico mexicano, sabe que lo que la fiscalía tiene ahora en sus manos sobre su organización en el sur de México es más de lo que nunca había tenido antes. Lo que eso significa para el futuro de los rusos en la Costa Chica de Oaxaca y en Guerrero es lo que vas a descubrir a continuación. Said, alias el 07, está a disposición del Ministerio Público de Oaxaca con un expediente construido sobre 3 pilares que su defensa no va a poder desmantelar. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la ferretería que lo colocan en la escena del crimen con una precisión que no admite interpretación alternativa. El rastreo de sus líneas telefónicas durante 20 días que documentan sus movimientos desde que huyó a Guerrero hasta que regresó a Oaxaca, y los teléfonos asegurados en el momento de su detención en esa fiesta privada que contienen las comunicaciones de un operador de segundo nivel de los rusos, con todo lo que eso implica en términos de información sobre la estructura, las rutas y los crímenes de la organización. Los cargos que enfrenta: homicidio calificado por el asesinato del exalcalde Pedro Martínez Barroso, más los señalamientos vinculados al asesinato de la regidora Guadalupe Urban Ceballos, narcomenudeo, trasiego de droga, secuestro y portación ilegal de armas en el marco del artículo 19 constitucional que clasifica el crimen organizado como delito de prisión preventiva oficiosa, pueden traducirse en una condena que supere los 60 años de prisión, y la solidez del expediente visual, telefónico y digital que la Fiscalía construyó en 20 días hace que el desvanecimiento de pruebas que en casos anteriores ha salvado a operadores criminales
en Oaxaca sea prácticamente imposible en este caso. La reacción que la caída del 07 está generando en las comunidades de San Juan Cacahuatepec, que vivieron bajo la presión de los rusos durante años, dice más sobre el impacto real de esta captura que cualquier comunicado oficial. En San Juan Cacahuatepec, el municipio donde los rusos asesinaron a un alcalde y a una regidora en menos de 9 meses, la noticia de la detención del 07 llegó con una mezcla de alivio y cautela que cualquiera que entienda cómo funciona el crimen organizado en zonas de alta presencia criminal puede interpretar perfectamente. Alivio porque el hombre que mató a sus dos figuras políticas más visibles está detenido. Cautela porque los rusos siguen operando en la región, porque el 09 sigue libre y porque la historia de ese municipio con el crimen organizado ha enseñado a sus habitantes que la caída de un operador no garantiza que el sistema que lo produjo desaparezca con él. Esa cautela no es pesimismo, es memoria colectiva de una comunidad que ha visto demasiadas veces cómo la detención de un criminal de alto perfil va seguida de un periodo de reorganización violenta donde los civiles pagan el precio de la transición de poder dentro de la organización. Lo que el 09 y la estructura restante de los rusos en la Costa Chica decidan hacer en las próximas semanas va a determinar si ese miedo colectivo estaba justificado o si la captura del 07 marca genuinamente el inicio del fin de esta organización. En la región, la conexión entre los rusos y Rafael Caro Quintero, el narcotraficante más legendario de México, preso en Brooklyn, no desaparece con la detención del 07. José Gil Caro Quintero, el pelo chino, sigue siendo el jefe nacional de la organización. Y esa conexión con el apellido Caro Quintero no es solo simbólica, es operativa. Significa acceso a redes de distribución, a contactos consolidados en el crimen organizado mexicano y a una capacidad de resistencia institucional que las organizaciones sin esas conexiones simplemente no tienen. Lo que la detención del 07 cambia en esa ecuación es que por primera vez la Fiscalía de Oaxaca tiene en sus manos las comunicaciones de un operador que conoce esa arquitectura desde adentro, que sabe cómo fluye el dinero, que sabe qué decisiones se toman en qué nivel de la jerarquía y que en las próximas semanas va a enfrentar una presión judicial que lo coloca frente a la misma decisión que han enfrentado docenas de operadores criminales antes que él: usar esa información para negociar con la fiscalía o cargar solo con todo el peso de un expediente que incluye 2 homicidios de figuras políticas y cargos de crimen organizado que pueden sumar 60 años de prisión. Esa decisión, si el 07 decide tomarla, podría ser el principio del desmantelamiento más profundo que los rusos han enfrentado en su historia en el sur de México. El fiscal Rodríguez Alamilla cerró su conferencia del 6 de agosto con una frase que en el contexto de todo lo que hemos descrito en este video tiene un peso específico enorme. Quien atenta contra la vida de una persona, tarde o temprano enfrentará la justicia. Esa frase no va dirigida solo al 07, va dirigida al 09, va dirigida a José Gil Caro Quintero, va dirigida a cada operador de los rusos en los 8 municipios de la costa oaxaqueña y en los 15 de Guerrero, donde esta organización sigue cobrando piso, trasegando droga y amenazando a funcionarios que se niegan a doblar las rodillas. Y va dirigida también a todos los alcaldes, regidores y funcionarios de esa región que llevan años recibiendo presiones de los rusos sin poder decirlo públicamente porque el costo de hacerlo visible era exactamente lo que le ocurrió a Pedro Martínez Barroso y a Guadalupe Urban Ceballos. La captura del 07 en 20 días, usando las cámaras de su propio crimen como evidencia principal, es la demostración más contundente que la Fiscalía de Oaxaca ha dado en años de que ese cálculo de impunidad que los rusos construyeron durante años en la Costa Chica ya no funciona de la misma manera. Y el 09, donde quiera que esté en este momento, lo sabe. El 07 mató a un alcalde, huyó, creyó que había escapado y volvió a celebrar ese arco desde el crimen más audaz que los rusos habían cometido en la región hasta la detención más humillante que un segundo al mando puede sufrir. Resume mejor que cualquier análisis lo que está ocurriendo con el crimen organizado en el sur de México, cuando Harfuch y las fiscalías estatales trabajan con la coordinación y la velocidad que demostraron en este caso,
20 días, una orden de aprehensión, rastreo telefónico y las propias cámaras de la ferretería del hombre que mandó matar como evidencia principal. El 07 está detenido. Los rusos están heridos. Y las carpetas de investigación que la Fiscalía de Oaxaca tiene abiertas sobre esta organización contienen más de lo que el fiscal Rodríguez Alamilla reveló el 6 de agosto. Lo que viene después, cuando cae el 09 y qué revela la cooperación del 07 sobre la arquitectura completa de los rusos en el sur de México, es algo que este canal va a seguir de cerca. Si no quieres perderte esa captura cuando llegue, el próximo vídeo ya está aquí esperándote.